La Radio del Sur presenta Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico, un programa de Radio Nacional de Venezuela con la periodista Nieves Valdés. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Vamos de inmediato con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en el inicio del primer encuentro Propiedad Intelectual para la transformación del comercio nacional. Adelante. Curso que tiene implicaciones geopolíticas, que tiene expresiones en conflictos armados, que tiene consecuencias en el desarrollo de las otras regiones, y que tiene también alternanza en bloques de poder nuevos que se están desarrollando, como los países del grupo de los BRICS, que ya supera en posición económica al grupo del G7. Así que bueno, China primera economía en el mundo, Estados Unidos líder y en dominancia en el desarrollo tecnológico. De eso no hay duda, no hay duda. Estados Unidos se mantiene al día de hoy como el país con el mayor número de patentes vigentes, a pesar de que China es el país con mayor demanda de patentes en el mundo. Sigue siendo Estados Unidos quien tiene la posición privilegiada. Se dice que el aporte de patentes al Producto Interno Bruto en el mundo, lo que costó dar aporte, lo que a Estados Unidos le costó 200 años y al mundo occidente le costó 200 años, a China le ha llevado apenas 50 años. Este evento de propiedad intelectual podía servir como un instrumento de superación de la guerra económica contra Venezuela, porque la guerra económica tiene varios sentidos. El primero de ellos es económico, sin duda, es una guerra económica para impactar económicamente y el desarrollo económico de Venezuela, desplazar a Venezuela de mercados importantes o apropiarse de las materias primas de Venezuela, principalmente energéticas, a precios muy baratos, ¿no? Una guerra económica, pero también tiene un sentido geopolítico, que es cambio de gobierno, y así está establecido en las sanciones, en las eléctricas chiquitas, así como si usted fuma le puede dar cáncer de pulmón. Bueno, en eléctricas muy chiquitas, estas sanciones estarán vigentes hasta que haya cambio de gobierno. Tiene un sentido geopolítico. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué se meten en la política? Porque ellos buscan cúpulas políticas que le regalen el petróleo, que le regalen el gas de Venezuela y tener
gobiernos autónomos, independientes, soberanos, que hagan valer los derechos e intereses del pueblo venezolano, obviamente no es lo pertinente. Entonces todo tiene un sentido. Bien, apreciaban entonces la intervención. Bueno, era la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en este primer encuentro de propiedad intelectual para la transformación del comercio nacional. En principio estaba en el Jarillo, precisamente en una actividad y estaba hablando sobre las patentes, ¿no? Y cómo esto de alguna manera incide en la geopolítica también. Hablando de geopolítica, vamos entonces a iniciar nuestro programa gracias a el Sistema Radio Nacional de Venezuela, a Isbemar Jiménez en su presidencia, a Miguel Garrido que está en los controles, a José Blanco que está en la Radio del Sur y Victoria Hernández que es la productora de este espacio. En minutos vamos a establecer un contacto hasta el Ecuador, puesto que queremos un poco el análisis y la visual que tiene nuestra querida analista internacional Irene León acerca, de algunos asuntos que han venido suscitándose en el Ecuador y que tienen que ver con precisamente con esta nueva geopolítica. Bienvenida Irene, ¿cómo estás? Estás en vivo para la Radio Nacional de Venezuela. Gracias siempre por ser tan amable con nuestro país, siempre pendiente del análisis internacional, geopolítico, ¿verdad?, de nuestra región. Y bueno, siempre invitada pues a la Radio Nacional y a la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Hola Nieves, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un honor estar en la Radio del Sur y con ustedes ahí en Venezuela, aún a la distancia, siempre. Así es. Irene, bueno, fíjate que nosotros hemos tenido como 2 semanas haciendo un análisis acerca, de todo lo que ha acontecido en el Ecuador, porque, siempre nos han enseñado que esta es nuestra patria grande, ¿verdad? Donde cada cosa que sucede en nuestros países tiene relación con otro, tiene relación además con una geopolítica, ¿verdad?, internacional y un mundo multipolar que está allí naciendo y que otro mundo que quiere permanecer en la tiniebla y en la unipolaridad sigue persistiendo, ¿verdad?, como fuerza, pero ya creo que con una fuerza bruta totalmente, ¿no?, porque lo que ha sucedido en el Ecuador, desde lo que pasó con la embajada en México hasta este momento, hoy veíamos a AMLO, al presidente Manuel López Obrador de México, diciendo que hay una denuncia en Ecuador contra Roberto Canseco, que es el diplomático que además fue el que hizo frente, ¿verdad?, a esa brutalidad de sacar, como lo sacaron al ex vicepresidente, ¿verdad? Entonces nos queríamos hacer un análisis desde el punto de vista de la geopolítica, de lo que esto significa, Irene, para el mundo, ¿no? Todo lo que está suscitándose en el Ecuador en vista de la nueva correlación de fuerza de un ALBA que salió fortalecida en esta semana y que que son unas correlaciones de fuerza que se están como recomponiendo, ¿verdad? Adelante. A ver, creo que tu enfoque ya introdujo muy bien a la problemática. Por un lado hay esta disputa mundial entre el mundo multipolar que ya está posicionado, no es algo que va a venir, sino que ya lo tenemos, estamos viviendo en él, y esta resistencia a mantener la unipolaridad, es decir, el foco occidental con hegemonía estadounidense principalmente. Entonces, en esta disputa el capitalismo está buscando a reposicionarse y de hecho ha hecho unos pasos muy importantes para ese reposicionamiento de la mano del capital corporativo.
las grandes consorcios que son cada vez más monopólicos, especialmente los fondos de inversión que ahora aglutinan en su seno no solo los capital financiero, inversiones, sino también otras transnacionales de comunicación, farmacéuticas, en fin, son estos grandes conglomerados como BlackRock que están tomando un poder desmesurado, incluso por encima de los países y por encima del sistema multilateral. Entonces, en ese marco, Estados Unidos está disputando ferozmente mantenerse como sede de estos grandes poderes corporativos. Y muchos de los grandes poderes corporativos reconocen esa sede e incluso lo expresan así. Entonces, en los países nuestros estamos, según este orden, en un alineamiento misérico por parte de Estados Unidos. Estas reglas del juego del capital corporativo y de esta lógica de retrotraer nuestro papel a uno de donadores de recursos, y digo donadores porque ya no es ni siquiera un rol de proveedor el que se nos está colocando, y de perder toda capacidad de reacción como países. Entonces el capital está apuntando a lo que se llama mercado total, el reino de los privados y el achicamiento de los estados que ya comenzó con el neoliberalismo. En ese marco no quieren saber nada estos sectores de este capitalismo en recomposición, ni de los estados, ni de las colectividades, como dije, ni siquiera de la legislación internacional, ni de las instancias multilaterales. Quieren gobernar según sus reglas y según sus intereses. Así que lo que pasa en Ecuador, en Argentina, con esta emergencia de corrientes de ese capitalismo extremo, tiene esta contrapartida que hemos visto con este irrespeto enorme a la legislación internacional y a la soberanía de otro estado, como sucedió con la irrupción del gobierno de Daniel Noboa de Ecuador a la Embajada de México, y lo que ha seguido. Es decir, ha seguido una reacción de México en la Corte Internacional de Justicia reclamando que se respete la legislación internacional, y por su parte el gobierno de Ecuador ha reaccionado también llevando un caso ante la misma Corte, la Corte Internacional de Justicia, contra México, acusándole a México de violar la legislación del asilo, al haber asilado al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, como vemos, estamos en una falta de reconocimiento de la legislación internacional y una minimización de sus reglas y de sus posibilidades para la convivencia entre nuestros países. Esto tiene también repercusiones en la convivencia regional, latinoamericana, porque son gestos de desintegración. Hemos hablado de que en estos últimos 20 años, por ejemplo, viene emergiendo el ALBA como una propuesta alternativa, una visión de la integración latinoamericana con interesantísima, diferente, UNASUR, CELAC y muchas otras iniciativas de integración, y en esta fase es importante mantener estos escenarios regionales. Entonces, esta disputa entre dos países como son Ecuador y México apuntan en el sentido contrario, en una búsqueda de desintegración, de desunión e incluso de violar la proclama de Latinoamérica y el Caribe como zona de paz. Así que, Nieves, estamos en un momento de mucha tensión en un país como Ecuador, como Argentina, en fin, en la misma región donde aparecen en el escenario estas nuevas
o viejas corrientes, como son la de la economía libertaria, que busca posicionarse con una visión diferente, con una visión apátrida, anclada más bien al mercado total, que son los capitales transnacionales, como dije al inicio, y ya no las legislaciones de nuestros países, y más aún nuestra soberanía, nuestros intereses como pueblos. Bueno, nosotros estamos conversando con la analista internacional, nuestra querida Irene León. De verdad que qué visión, digamos, tan inclusive académicamente tan clara, ¿no? Lo que nos acabas de decir, que no son, digamos que eso son expresiones. Has hablado de un reino total, ¿no? Es decir, podríamos hablar de una nueva fase del capitalismo salvaje, ¿no? Que busca entonces ya desmembrar el Estado-nación, a los pueblos, meterse inclusive en sus propias legislaciones, meterse en su propia dinámica, como lo estamos viendo, por ejemplo, Irene, ya hemos hablado del Ecuador, que tanto estudiamos, porque lo queremos además, y creemos en una patria grande, como lo soñaba Bolívar. Por ejemplo, ¿cuál sería tu análisis en base a esto que nos acabas de explicar de lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia también, ¿no? A punto también de quebrar unas relaciones históricas de división de las fuerzas progresistas para, bueno, internarse precisamente en esos países. Amén de Argentina y, por supuesto, de Chile y de la misma Colombia, que, bueno, que tiene sus propias contradicciones también. Así es, mira, tenemos todos nosotros, todos nuestros países, nuestras contradicciones, como dices, Nieves, y nuestro propio guión, digamos. Creo que eso compone los matices de lo que pasa en cada uno de los países. Pero invariablemente vemos la incursión de estos dos actores, del sector corporativo, del gran capital, y por otro lado de Estados Unidos como sede corporativa con su proyecto hemisférico. Entonces, en la última década se han movido muchísimas cosas por parte del proyecto estadounidense. Estamos viendo ahora mismo toda una movilización de fuerzas, literalmente, con acuerdos militares inéditos, que antes eran un poco más útiles, digamos, ahora no, todo está expuesto en los acuerdos. En Ecuador y en Perú, por ejemplo, hay acuerdos que otorgan a Estados Unidos la capacidad de movilización total en aire, mar, tierra, ciberespacio, e incluso en el caso de Ecuador con el eventual desembarco de tropas con inmunidad diplomática y respeto exclusivo a la legislación de su país, no del país donde están actuando. Entonces, este ejemplo, al colocar Ecuador y Perú como dos países de la región andina, teniendo en cuenta que ya Colombia tenía importantes relaciones militares que no se han modificado necesariamente ahora, estamos hablando de una suerte de ocupación de la región andina y que pone en riesgo a toda la región, especialmente a los países del ALBA, pensando que además de eso sabemos que hay una quinta flota por ahí moviéndose en el Caribe. Entonces, esta movilización de fuerzas es importante, es sustancial, y estamos viendo que también en Argentina, por ejemplo, hace la semana antepasada, con la visita de la jefa del Comando Sur, la señora Richardson, se hicieron nuevos acuerdos militares allá en el sur de Argentina, que es una zona de un valor estratégico importantísimo no solo para América Latina y el Caribe, sino para el mundo. Entonces, estamos hablando de unos avances hacia el control del Atlántico por ese lado, por acá hacia el control de la región y del Pacífico. En fin, hay una movilización de fuerzas que en el día a día se refleja
entre otros, por ejemplo, en una defensa militar de las zonas estratégicas, las zonas en las que las transnacionales están ya actuando o quieren actuar. En el periodo reciente hemos visto, por ejemplo, cómo la ExxonMobil tiene pretensiones en aguas no delimitadas y en territorio no delimitado entre Venezuela y Guyana, y que de un modo explícito ya aparece esa corporación como una que busca incluso frontera con un país. Estamos en este mundo y en esta región en disputa, porque es una región rica, con muchos recursos, además de los recursos fósiles que ya conocemos que son importantísimos, también los recursos que se consideran trascendentes para la llamada transición verde, en la que están empeñados los países del norte. Por ejemplo, en la zona del Esequibo vemos que hay un material riquísimo para el hidrógeno verde, el hidrógeno más refinado, más fino, digamos, que se necesita para esta transición energética. Así que en nuestra región vamos a ver más y más de esta pugna, esta puja de este capitalismo reconstituido y que va avanzando en todos los países. Pero felizmente hay que subrayar que hay contraparte, o sea que si la región está en disputa es porque otras cosas se han planteado. Y justamente países como Venezuela, que han organizado, Venezuela desde hace 25 años tiene una propuesta alternativa al capitalismo que se viene construyendo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, digamos, colectiva como país, tiene otra propuesta, una propuesta de soberanía, una propuesta que viene del pueblo y que busca que todo lo que se haga con los recursos de ese país se reviertan en beneficio para la colectividad. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, México también hemos visto que está tomando varias medidas para definir esa soberanía y defender esa soberanía energética, entre otros, en este momento que hay una disputa muy abigarrada por los minerales, por las energías, todas las energías, en fin, y por incluso el territorio. Así que en la región latinoamericana, si hacemos un balance, podemos ver que estamos prácticamente entre dos fuegos, digamos, mitad y mitad. Por un lado, la propuesta alternativa que se ha posicionado desde 98, que despuntó con la Constitución venezolana, y por otro lado, estas fuerzas del capital en recomposición que quieren volver a controlar la región desde la estrategia militar estadounidense que se posiciona, y también de estos grandes avances del mercado total que están buscando posicionar esa idea de que el país, la noción de país es obsoleta, como ha dicho BlackRock en escenarios multilaterales, incluso la gran corporación BlackRock, que es considerada el tercer poder económico del mundo. Ellos han declarado ya obsoletos a los estados, innecesarios, y se proponen estas grandes corporaciones como mediadoras entre el individuo, como ellos dicen, y su actuar. Es decir, ya no quieren tener estos intermediarios. Entonces vamos a ver que propuestas como la de Milei en Argentina quieren deslegitimar totalmente no solamente lo público, sino la legislación, todo lo que rige los fundamentos de un Estado. Noboa en Ecuador y Milei en Argentina son unos casos típicos de esta nueva camada de militantes del poder corporativo que vienen a lo público para destruir. No vienen para construir ni para dar algún servicio, sino para destruir los estados como
insisto, los poderes corporativos ya han declarado un hecho, incluso en las instancias multilaterales. Entonces nuestra Latinoamérica está en disputa, y propuestas como la que generó ALBA, recientemente la presidencial de ALBA, que se reunió en Caracas la semana pasada, es decir, una agenda hasta 2030 con varios ejes de reposicionamiento de los países ALBA, entre ellos, pero también de los países ALBA en el seno de la CELAC, están actuando en beneficio de toda la región, porque lo que está haciendo ahí es el Estado tiene que continuar siendo el representante de los pueblos, digamos, el eje constituido de los pueblos, y las instancias multilaterales o de cooperación o de integración como la CELAC son las voceras de todo este pueblo, y no son nuestros voceros la cumbre el foro de Davos o las instancias privadas de arbitraje a las que el capitalismo nos quiere llevar. Entonces, lo que llamamos la corporatocracia, ¿no? La defensa del Estado. Correcto. Irene, vamos a identificar al Sistema Radio Nacional de Venezuela y a la Radio del Sur, y te invito a que todavía no te nos vayas de Pulso Geopolítico, porque me gustaría que siguiéramos con dos preguntas más, que es el tema digamos de los desafíos que entonces tendría en nuestro pueblo, ¿verdad? Nuestros pueblos de la patria grande, y también el papel también de los BRICS, ¿no? Que me gustaría también que tú nos dieras un análisis acerca de ese es como un desafío también. Nosotros vamos a identificar, y no te retires todavía para entonces culminar esta entrevista y este excelente análisis que nos tienes. Ya regresamos con Pulso Geopolítico. Estamos de vuelta con Pulso Geopolítico. Bueno, seguimos en Pulso Geopolítico por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, la multiplataforma, gracias a nuestros equipos allá, quienes están muy pendientes del programa, y seguimos con nuestra analista internacional Irene León, del Ecuador y de la Patria Grande, ¿verdad, Irene? Yo quería reiterarte la pregunta que dejé al aire acerca un poco de estos desafíos. El tema de Venezuela es un tema muy importante, puesto que de cara a que el presidente ha hecho una consulta, ¿verdad?, a las bases populares, a su pueblo, a los poderes de la democracia directa y participativa, a propósito de lo que es su plan de cara al 2030, que sería el plan de la patria y las 7 transformaciones, pero también están los BRICS, ¿no? Que me gustaría que cerráramos más bien con ese desafío que también son los BRICS, a qué se enfrentan, cuáles son esas contradicciones que también allí dentro de los propios países, como tú bien lo explicas, pues como todo dialéctico, ¿verdad? Como todo proceso dialéctico tiene sus contradicciones, sus avances, sus retrocesos, y bueno, y así vamos avanzando. Adelante. Bueno, creo que lo primero, las propuestas de las 7 transformaciones que ha colocado el presidente Nicolás Maduro son un horizonte para Venezuela, pero también para la región latinoamericana y del Caribe. El método de consulta popular y de fortalecimiento, de crecimiento de la democracia participativa y protagónica, hay que decir que está a años luz de todo lo demás, porque excepto Cuba y de algún modo también Bolivia y Nicaragua, el resto de países no estamos ahí. Es decir, tenemos distintos matices, obviamente, los otros países, pero esta capacidad de participación que se ha desarrollado en el pueblo venezolano y esta capacidad organizativa para llegar a interlocutar con el gobierno, con el Estado de esta manera, es verdaderamente única, y
y como digo, está a años luz de otras corrientes, de otras tendencias en las que más bien se busca, como señalaba en la parte anterior, a que todo esto desaparezca, que la organización colectiva desaparezca y que la política como forma de organizar la participación del pueblo, su vocería, también desaparezca. Entonces, estamos hablando de dos escenarios que están en las antípodas: el que ofrece el neoliberalismo sin escenarios de participación democrática o cada vez menos, como estamos viendo en los ejemplos que coloqué, Argentina y Ecuador, buscando a que esto ya no exista, y lo que plantea el presidente Nicolás Maduro y lo que está sucediendo en Venezuela y que pudimos hace pocos días incluso visualizar con la consulta en las comunas. Estas son otros modos de construir la cultura participativa, pero también la economía, las formas de hacer la sociedad y en fin, de organizar la vida y de organizar la reproducción de la vida de un modo con un horizonte humanista, que es contrario al horizonte del mercado total, que organiza todo en función de la reproducción del capital. Así que Venezuela sigue inspirando por todos estos motivos a las ideas de cambio que hay en la región. Ahora, Venezuela está en la lista de los países nuevos que para ingresar a los BRICS, y eso es importantísimo, puesto que los BRICS son esta propuesta, este polo emergente de multipolaridad, entre otros, de multipolaridad, pero también de una construcción del mundo desde el sur, que es otra visión del todo, de la totalidad. Los BRICS tienen muchísima importancia, que surgieron como un consorcio de 5 países y que se va ampliando. Tienen muchísima importancia justamente porque en esta disputa que coloca el capital del siglo XXI de destrucción de los estados, de destrucción del colectivo y de supervivencia solo de las corporaciones, los BRICS están proponiendo una alternativa desde los estados y desde una colectividad de estados emergentes y de estados que se identifican con el sur global y con una propuesta de economías alternativas. En el caso, para ilustrar, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de los BRICS es un banco para todos los países de los BRICS, abierto a inversiones con otros que no son miembros incluso, pero que tiene una vocación no solamente de dar respuesta a las necesidades de los estados, es decir, de sus ciudadanías, al desarrollo colectivo de estos pueblos, y también tiene una línea de programas sociales que marcan la diferencia de esta forma de organizar el capital, digamos, porque es un banco, y el otro que es la línea especulativa que caracteriza al capital financiero de capitalista. Valga la redundancia de banco capital, pero toca nombrarlo así. En fin, en todo caso, estamos en este momento en que este surgimiento de los BRICS, su importancia es equivalente también a este surgimiento del sur. Estamos hablando de que además de estas propuestas alternativas que se expresan en América Latina desde inicios de este siglo y que ponen una propuesta diferente de cambio para toda la región y para el mundo multipolar y pluricéntrico, como definía Chávez, pero también en otras regiones se están moviendo cosas. Estamos hablando de Oriente Medio, donde se mueven muchas cosas. Estamos hablando de África, donde hay un intensivo surgimiento de propuestas, incluso de
gestión soberana de los recursos, pero también de definición soberana de países, como está en este momento sucediendo en África subsahariana, donde Mali, Burkina Faso, incluso recientemente Senegal y otros países están marcando el tono de una redefinición de su propia existencia desde pautas de soberanía, entre otros, por ejemplo, en el caso de Mali, desde nuestra mirada bastante inspirados en la propuesta bolivariana, fíjate, Nieves. Entonces, este mundo que está en movimiento, este mundo interrelacionado, como señalaba en la pregunta, como señalabas en la pregunta, está en un momento de definiciones. Y como decía, desde un momento en estos claroscuros que se mencionan tanto, en que se ve que puede llegar a unos cambios, pero también hay una gran tensión con esta recomposición del capitalismo que nos puede llevar hacia grandes crisis mayores, puesto que para concretar este proyecto de mercado total, el capitalismo necesita implantar estos autoritarismos como lo viene haciendo en varias partes del mundo. Está sucediendo en Europa y justamente en América Latina estamos viviendo esa amenaza donde viene estas visiones autoritarias por varias vías. Ya mencionamos la del complejo industrial militar estadounidense con el proyecto hemisférico de control hemisférico que tiene Estados Unidos, pero también hay todos estos otros métodos de guerra híbrida, de guerra no convencional, el ofer que se multiplica en nuestros países y que permite los avances de una derecha que sin esos mecanismos de fuerza no podría posicionarse como hemos podido ver, como digo, desde el inicio de este siglo. El neoliberalismo para imponerse y el capitalismo extremo, como es el del mercado total, para imponerse, acuden al autoritarismo. Entonces, ambos van de la mano. Y no obstante vemos cómo son esos los que hablan tanto de democracia y derechos humanos. Paradójicamente también se apropian de conceptos como el de la libertad y con eso van también abriendo estas disputas culturales para posicionarse. Así que a años luz, repito, la propuesta venezolana de las 7 transformaciones y este proceso de consultas y de participación del pueblo en la toma de decisiones en este mundo en disputa, eso es una experiencia única. Bueno, muchísimas gracias, Irene León, analista internacional. Gracias por compartir con nosotros esta clase, una clase magistral de geopolítica de los desafíos, los principales desafíos que tienen nuestros pueblos en este momento, Irene, y que bueno, que pienso que así como hay esos claros oscuros, también hay los claros, ¿verdad? Los momentos en los que el pueblo también toma decisiones trascendentes y llevan a sus pueblos por buen camino, ¿no? Creo que debemos ser también optimistas, lo soy así como tú lo estás haciendo, analizando, los principales problemas y desafíos, pero seguimos luchando precisamente con esos claroscuros. Gracias por estar con nosotros. Ay, no, gracias. Y sí, sí hay disputas porque, entre otros, en Latinoamérica y el Caribe hemos colocado grandes propuestas alternativas y tienen respaldo popular. Entonces, tenemos con qué, como dicen ustedes allá. Así que muchas gracias por la entrevista, un abrazo grande, Nieves, un abrazo al pueblo de Venezuela. Gracias, Irene. Bueno, seguimos nosotros en Pulso Geopolítico. De esta manera damos por concluido el programa del día de hoy. Imagínense la visión que nos ha dado Irene de un momento en disputa
con muchos claroscuros, pero también con muchos desafíos, pero también con pueblos que quieren mantener su soberanía. Y bueno, esta es una puja histórica, ¿no? Donde ella lo califica de mercado total de esas corporaciones, grandes corporaciones, que ya el Estado, prácticamente el Estado no les sirve, ¿verdad? Quieren ser ellas su propio gobierno, y esto es sumamente grave, puesto que estamos hablando de grandes capitales cuyo interés es precisamente el interés de ganar mucho más y no precisamente de retribuírselo a los pueblos. Así que es un poco el resumen de lo que nos ha dicho Irene, y a quien le damos las gracias desde acá por por darnos su tiempo, por su amabilidad y sobre todo por este análisis que es tan necesario en este momento coyuntural, en este momento que requiere de mucha conciencia, de mucho estudio y por supuesto también de mucha organización, así como el ALBA lo ha hecho en estos días con mucha presencia, con mucho auge, ha salido hacia adelante y precisamente ha puesto algunos puntos que tienen que ver con el momento actual. Por lo pronto nosotros vamos a despedir Pulso Geopolítico gracias al Sistema Radio Nacional de Venezuela, desde Mar Jiménez en su presidencia, a Miguel Garrido que está en los controles, muchísimas gracias Miguel, a José Blanco está en los controles de la Radio del Sur, a Victoria Hernández en la producción, a Nieves Valdés quien tuvo el gusto de estar en Pulso Geopolítico. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, que no nos cambien la emisora. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba con una música singular, que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar. Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad, ¡ay, ay, ay! Ahora es mejor quedarse tranquilo, Por eso ahora con este songo a todo el mundo quiero expresar que sí, que sí se puede bailar de todo sin ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar. Con todo aquello que nada aporte a nuestra música popular. Ahora defiende todas sus tradiciones, no las traiciones, porque así ya no podrán hablar. Ya no podrán hablar. Tendrán que confiar, te van a respetar. ¡Hey! Ya no podrán hablar. Ahora vengo como vengo. Ahí, por eso me mantengo. Y ahora vengo como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí, por eso me mantengo. Ahora vengo como vengo. Suave, sigo ahí, por eso me mantengo. Si a la gente le gusta, si a la gente le encanta mi salsa, ahora vengo como vengo. Suave, sigo ahí, por eso mi me música mantengo. Le gusta a la mamita y a todas las señoritas, sí, está buena para bailar. Ahora vengo como vengo, sigo ahí, por eso me mantengo. Sé que sigo ahí, con mi música elegante, un poquitico picante. Y al final no hay quien la aguante. A todos mis amigos les digo, ay yo, por eso me mantengo. A mis hermanos los que crecieron conmigo, ay yo, por eso
El pueblo de Cuba ha sido testigo de las tristezas, alegrías que he vivido. Tú que no creías y no. Y ahora te veo rezando, pidiéndole a Dios. Yo siempre estaba en su preferencia y ahora digo que no me cambie de emisora. Dice que no me cambie de emisora. Traigo la última. Miren que no me cambie la emisora. Que no me cambie la emisora. Todo el que quiera salud, mano para el cielo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, por eso me mantengo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, por eso me mantengo. Que no me cambie la emisora. Por eso me mantengo. Ay Dios, por eso me mantengo. Te lo dije. La Radio del Sur presentó Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico. Un programa de Radio Nacional de Venezuela. Hasta nuestra próxima emisión.